Un saludo muy especial para todos los alumnos del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. A continuación presentaremos la lección número 10 y así damos por terminado este ciclo básico en teología. Les agradezco mucho desde ya por su participación. Estaremos iniciando un nuevo ciclo en el mes de enero y una especialización para los estudiantes que terminaron este ciclo básico. El título de la lección es Preguntas elementales. Cuando hablamos de preguntas elementales, nos referimos a lo que textualmente la Biblia menciona como rudimentos de la fe cristiana. Son las primeras cosas que nos llegan a nuestra mente y nos generan alguna inquietud o alguna pregunta. En la clase, al finalizar la clase de la escuela de formación de líderes o la escuela de discipulado, más propiamente dicho, es importante tener en cuenta este tipo de preguntas que las personas inmediatamente se han convertido o están escuchando la palabra del Señor por primera vez, resultan algunas de esas preguntas y son preguntas que generalmente son las mismas en la mayoría de las personas. Si hacemos seguimiento a cualquier persona que apenas comienza a asistir a la iglesia, vamos a notar que sus primeras preguntas están relacionadas con los aspectos más simples, más elementales de su vida cristiana, de ese inicio de su vida cristiana. ¿Cuáles son sus primeras preguntas? ¿No son acaso aquellos asuntos que hacen parte de la vida cotidiana, de la nueva vida en Cristo de esa persona, de lo que ella observa, de lo que ella nota dentro de la iglesia o en su relación con los demás creyentes? Por ejemplo, las primeras preguntas que ellos hacen es ¿qué es oración? ¿Cómo se ora? ¿Por qué oran así? ¿O por qué cantan o aplauden de esa forma? ¿O por qué ofrendan? O cuando observa por primera vez el bautismo, estas personas van a preguntar, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué es el bautismo? ¿Por qué se sumerge esa persona debajo del agua o dentro del agua? Ir más allá de la enseñanza y tener en cuenta estos rudimentos de la fe cristiana no es lo más sabio, no es lo más conveniente. Empezar a enseñarles una cantidad de asuntos un poco complicados, un poco difíciles, que ni siquiera a veces el líder que apenas está comenzando su misión de extender y compartir este evangelio a otras personas puede comprender tan fácilmente. Pero sí hay cosas que debemos tenerlas muy claras para poder transmitir una enseñanza, una clarificación y en especial mostrarle de la manera más simple a la persona que la vida cristiana es supremamente simple y sencilla. Dentro de las preguntas vamos a iniciar con un tema que me parece supremamente importante, que debemos tenerlo en cuenta, porque incluso hace parte de la Gran Comisión, cuando el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La Gran Comisión de Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es parte elemental, importantísima. No lo hemos tratado en las clases pasadas porque cada organización, cada iglesia, cada pastor debe haber tenido muy en cuenta este tipo de enseñanzas tan básicas, tan importantes. Pero, sin embargo, para este curso y para el curso que se está dictando en escuela de formación de nuevos discípulos, sí debe tener o sí debe haber una claridad o el discípulo que está enseñando o el discípulo que está recibiendo para luego enseñar debe tener totalmente claro. Vamos a revisar un poco la doctrina bautismal. Existen algunas organizaciones religiosas que no le dan tanta importancia al bautismo como aspecto fundamental para la salvación. Jesús estableció su gran importancia al hacerlo parte fundamental de la Gran Comisión, con la expresión bautizándolos. Mateo 28, versículo 19. La necesidad e importancia del bautismo en la vida de todo creyente, además del mandato del Señor en la Gran Comisión, se ve aún más reiterada por los discípulos del Señor, quienes lo practicaban y lo ordenaban. A continuación voy a estar citando algunos textos para que en esta grabación usted pueda detenerse cuando usted lo considere conveniente y auscultarlos, revisarlos y observarlos a la luz de las Escrituras. En Hechos 2:38, por ejemplo, o en Hechos capítulo 8, versículo 12, o en Hechos 6:38, o en Hechos 10:48, o en Hechos 19:5, o en Hechos 22:16.
todos estos son textos en los que los discípulos bautizaban a las personas como un acto supremamente importante para el inicio de la vida cristiana después del arrepentimiento. El bautismo en agua hace parte primordial de la salvación, es inobjetable. En 1 Pedro 3:21, en Marcos 16:16 y en Hechos 2:38 al 41, se muestra como algo absolutamente indispensable, necesario dentro del plan de salvación que Dios tiene dispuesto para la raza humana. El modo simple de sumergir o pasar por inmersión o sumergir al creyente que ya ha tomado la decisión, ha tomado el paso del arrepentimiento y ahora sigue por el proceso del bautismo a través de la inmersión o ser sumergido en agua. Hace parte de la costumbre bíblica y es una de las bases fundamentales de la doctrina apostólica. Este acto viene de la expresión griega baptizo, que significa inmersión. Este acto sencillo de sumergir al creyente en agua para el perdón de sus pecados contiene la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si usted observa Romanos, y lo invito para que abra sus Biblias, en Romanos capítulo 6 del versículo 3 al 6, usted va a encontrar que en esos textos el apóstol San Pablo está explicando que el bautismo es pasar por el mismo proceso que pasó el Señor Jesucristo, el autor de esta salvación, a través de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es el bautismo? Es la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en cada creyente. Repito el texto que deben leer, Romanos 6, del 3 al 6. El bautismo o inmersión en agua para el perdón de los pecados contiene el simbolismo de una sepultura y lo encontramos en Mateo 3:16, en Hechos 8, del 36 al 39 y Romanos 6:4. Beneficios espirituales del bautismo. Nosotros estamos enseñando que el bautismo es totalmente indispensable para la salvación de una persona. Vamos a observar, vamos a revisar algunos beneficios y los voy a ir enumerando y recapitulando continuamente para que quede claro por qué una persona debe ser bautizada. Cuando una persona pregunta qué es el bautismo, inclusive desde el momento en que nosotros comenzamos a adoctrinar a una persona, a hacerla discípulo, nosotros tenemos que tener claro que parte de las enseñanzas que una persona que comienza su vida cristiana debe recibir es tener claro la doctrina del bautismo. Beneficios espirituales del bautismo. El bautismo es para salvación, indiscutiblemente. En la Gran Comisión de Marcos, Jesús expresa: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya hemos explicado que ese bautismo implica recibir las señales, recibir todo aquello que corresponde a aquellas señales que identifican a una persona que ha tomado la decisión de ser salvo recibiendo el bautismo. Y es inherente dentro de esas señales el recibir el Espíritu Santo. Cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Rotundo, indispensable, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso tiene mucho que ver con la expresión del apóstol San Pedro el día de Pentecostés, cuando le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro se levanta y contesta. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y lógicamente, para entrar al cielo, en pecado no se puede entrar. Al cielo no entrará cosa inmunda, ni que haga abominación o mentira. Una persona no puede ser santo mientras esté cometiendo pecado. Entonces, ¿qué hacemos con esa extensa vida de prácticas de pecado que una persona tuvo antes de ese momento de ser bautizado? Todo debe ser borrado. Y Dios tiene dispuesto el bautismo como una forma de borrar todo el pasado de una persona. Y como dice la Escritura, la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero inmediatamente del bautismo viene una promesa. Es la promesa para los bautizados. Y seréis llenos del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo.
El bautismo hace parte fundamental del plan de salvación de Dios. Segundo, el bautismo es para el perdón de los pecados. La razón primordial por la cual el bautismo salva es porque perdona los pecados. Así simple, tajante, está supremamente claro. No hay complicaciones para entenderlo. Pedro lo expresó el día de Pentecostés cuando dijo, voy a volver a repetir el texto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Ananías, en el momento de bautizar a Saulo de Tarso, le enfatiza cuando dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Noten que en todas estas citas que nosotros hemos estado estudiando, siempre la figura del Señor Jesucristo es primordial. Existen otros textos afines en los cuales encontramos una directa relación del bautismo con el perdón de los pecados. Por ejemplo, la Escritura dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Son dos cosas. Ese es el nuevo nacimiento. Y eso está en Tito 3:5 para que lo revisen. Otro texto dice, y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, bautismo en agua, y por el Espíritu de nuestro Dios, nuevo nacimiento, bautismo en agua y la obra del Espíritu Santo, transformando la vida de la persona, siendo lleno. Y eso se logra cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 6:11. Hay otro texto más. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 1 Juan 2:12. Un texto más. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47. Tercer beneficio. El bautismo relaciona al creyente con la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, como lo indicamos en la introducción de este tema. Beneficios. Primero, bautismo es para salvación. Segundo, el bautismo es para el perdón de los pecados. Y tercero, el bautismo relaciona al creyente con la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El texto donde encontramos esto tan importante está en Romanos 6, del 3 al 5. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, nos hace una impresionante revelación acerca del bautismo e identifica la obra de la redención de Cristo con el bautismo de cada persona. Primero, crucifixión, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para que el pecado del cuerpo sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Repito el texto, Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él. En otras palabras, cuando una persona se hace bautizar, se está bautizando juntamente con él. En ese momento se hacen uno, para que el pecado del cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La primera identificación es crucifixión con Cristo. Y la Biblia lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un texto muy conocido por todos ustedes. Después de la crucifixión viene otra identificación que se encuentra en el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos. Muerte. Y pregunta, ¿o no sabéis que todos los que se supone que todos los que hoy somos creyentes y hacemos parte de la congregación de Dios, que es su iglesia, dice, hemos sido bautizados en Cristo? Note que la figura de Cristo siempre está ahí, presente en el bautismo. Hemos sido bautizados en su muerte. Repito el texto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tercera relación, sepultura, versículo 4, Romanos capítulo 6, versículo 4.
Y dice, porque somos sepultados con Él. Y cuarto, resurrección, versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resumo esto que es muy importante. En el momento en que somos bautizados y estamos frente a la persona que nos va a bautizar, realmente estamos siendo crucificados con Cristo el Señor. En el momento en que tomamos la decisión final en esa oración en la que se entrega la vida al Señor, se muere para el mundo. Y en ese momento la persona muere en sus delitos y pecados. Tercero, una persona muerta hay que sepultarla. Es cuando es sumergido en agua. Pero cuando la persona sale, después de ser sumergido, resucita a una nueva vida. Cada creyente bautizado repite para salvación todo el proceso que hizo Cristo para redimirlos, para salvarnos en la cruz del Calvario. Fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó. Por su crucifixión nuestra vida está sujeta a Cristo. Tenemos la vida de Cristo, con sus pasiones y deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, eso lo dice Gálatas 2:20. Por su muerte el creyente muere al pecado, por su sepultura son cubiertos los pecados cometidos y por su resurrección el creyente inicia una nueva vida en Cristo, y eso lo dice Romanos de 3 al 6. 4. El bautismo es señal de obediencia. Beneficios espirituales del bautismo. Primero, bautismo para salvación. Segundo, bautismo es para el perdón de los pecados. Tercero, el bautismo relaciona al creyente con la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. 4. El bautismo es señal de obediencia. La Gran Comisión establece el bautismo como un mandato del Señor. No es que si la persona quiere o lo desea y de pronto, y Marcos lo dice tan tajantemente cuando declara, el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere simplemente no quiso, tomó otras decisiones. Para él fue más importante vivir a espaldas del mandamiento del Señor. Realmente el bautismo es una señal de obediencia. En el Edén, Dios impartió la orden para que la primera pareja no tomara del fruto prohibido. La desobediencia a su mandato significó la muerte del hombre. No ser bautizado es dejar a un lado el mandato del Señor y como consecuencia el hombre tendrá muerte, y muerte eterna en este caso. Quinto, el bautismo hace hijo de Dios al creyente. Quienes le dijeron al Señor que eran hijos de Dios, a él lo rechazaron y nosotros somos hijos de Abraham, y cuando él planteó la necesidad de ser hijos de Dios, lo rechazaron. Pero Jesús contestó, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y se lo dijo a una nación que tenía como padre a un hombre de la altura como Abraham. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. El bautismo de Hechos de los Apóstoles está íntimamente ligado al nombre de Jesús. Y con relación a esto, Juan dice, a lo suyo vino. ¿Quién vino? El Señor Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y escuche lo que sigue, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es un texto muy conocido que está en San Juan capítulo 1, del 11 al 12. Sexto, el bautismo nos viste de Cristo. ¿Qué es el bautismo? Es vestirnos de Cristo. Repito los beneficios. 1, el bautismo es para salvación. 2, el bautismo es para el perdón de los pecados. 3, el bautismo nos relaciona con la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. 4, el bautismo es señal de obediencia. 5, el bautismo hace hijo del Dios viviente a cada creyente. 6, el bautismo nos viste de Cristo. El bautismo nos da una plena identificación, es como nuestra tarjeta de identificación, nuestra cédula de identificación, lo que nos hace diferentes ante los ojos de Dios entre los pecadores y las personas que están caminando fielmente en la vida cristiana, en el Señor. El bautismo nos da una plena identificación con el Señor Jesús, tal como lo expresa Pablo, porque todos
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa el bautismo? Estar revestido de Jesucristo, estar vestido de su misma vestidura. Gálatas 3:27. Séptimo, finalmente, el bautismo hace parte de nuestra circuncisión espiritual. En el Antiguo Testamento, para cualquier israelita, para cualquier miembro del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo, ellos tienen una identificación, el ser circuncidados. El bautismo es nuestra circuncisión en este tiempo. Dice la Biblia, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:11 al 12. Por la importancia de este texto, repito la cita bíblica. Colosenses 2 del 11 al 12. Dentro de las preguntas elementales que generalmente las personas se hacen y hacen a quienes les están enseñando, encontramos la segunda: ¿por qué oramos? El diccionario bíblico ilustrado Vila Santa María, que es el que he utilizado para estos documentos, estos libros y este tipo de enseñanzas, define la oración como la elevación del alma a Dios para adorarlo, alabarlo, darle gracias, pedirle perdón o misericordia y pedirle favores. La oración es el ofrecimiento de las emociones y deseos del alma hecho a Dios por el hombre, según San Juan 16, capítulo 16, versículo 23 al 27. Es la comunicación del corazón del ser humano con Dios mediante el auxilio del Espíritu Santo, o la ayuda del Espíritu Santo, o la intervención del Espíritu Santo, como usted quiera tomar. Sin este ejercicio tan importante en la vida cristiana como es la oración, nadie puede ser cristiano. Y Job, el patriarca Job, lo dijo en el capítulo 21, en el versículo 15. O en el libro de los Salmos lo dijo David, capítulo 10, versículo 4. Y en términos mucho más sencillos, orar es hablar con Dios. Con el sentido de orar o el sentido de la oración se usan frecuentemente expresiones tales como desear, atraer la gracia de Dios. Es el sustantivo derivado de la palabra o que significa de la palabra ruego o ruego suplicante y con lágrima. Decir, hablar, llamar, se oraba generalmente en voz alta. Gritar, gemir, llorar, abrir el alma. Todos esos son sinónimos y la forma como se hace o se puede llegar a hacer una oración. La oración de gracia se designa por palabras como glorificar, bendecir, alegrarse por el cántico, por la música que la acompaña y se dice a través del cántico o simplemente a través de tocar instrumentos. Tercero, ¿por qué aplaudimos? El aplauso es una expresión ruidosa, estrepitosa, pero es una expresión nuestra o de las multitudes generalmente que son contagiadas para llegar a este extremo del aplaudir. Es un signo o símbolo de aceptación, de reconocimiento y exaltación que va acompañada de gritos y voces de júbilo. A veces esta clase de aplauso se le da a una persona sobresaliente. En el caso nuestro, aplaudimos y le damos tales reconocimientos es a nuestro Dios. El salmista, con el corazón lleno de gratitud y reconocimiento hacia Dios, exhorta a todos a que le alaben. Salmo capítulo 47, el versículo 1 y 2. El llamado a aplaudir a Dios tiene varios aspectos. El llamado a aplaudir a Dios es un hecho que se le indique a todos los pueblos. Este llamado es para todo el mundo sin excepción. Y esta expresión es sin lugar a dudas una profecía relacionada con la conversión de los gentiles a Cristo y de su participación en su iglesia. También el llamado a aplaudir a Dios inicia con una actitud muy peculiar de la iglesia: batir las manos, en señal de no contener el entusiasmo ante la presencia del Señor. El texto no habla de la alabanza a Dios acompañada de instrumentos musicales, más que los instrumentos a través de nuestras palmas. Nuestras palmas se convierten adicionalmente en instrumentos de adoración. Además de las palmas, el llamado de los hijos de Coré es hacerlo, aclamando a Dios con voz de júbilo,
según Salmos capítulo 47, a partir del versículo 1. En otras palabras, con gritos de júbilo, no porque Dios necesite oírlos, sino como testimonio ante todo el mundo de nuestro reconocimiento a nuestro Dios. También es la razón e indudablemente porque Jehová es el Altísimo, es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmo 47, del versículo 2 al versículo 9. ¿No le parece suficiente razón? La más importante y conmovedora relación de las palmas, y clarifico, me detengo un poco en esto, que no significa que no se deban tocar instrumentos diversos acompañando las alabanzas que nosotros tenemos a nuestro Dios. Pero cuando hablamos de aplaudir, no necesitamos otros instrumentos más que nuestras palmas. La más importante y conmovedora relación de las palmas o los aplausos con el pueblo del Señor la encontramos en la visión de Juan en la isla de Patmos, cuando él ve a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso va a ser una fiesta extraordinaria ese día. Apocalipsis 7:9. Como una señal de fiesta, de alegría y de victoria. 4. ¿Por qué cantamos? Los cánticos dedicados a Dios son encontrados desde el Antiguo Testamento. Eso no es del Nuevo Testamento exclusivamente. Los israelitas cantaban en diferentes ocasiones, ¿como cuáles? Fiestas de despedida, Génesis 31:27. En las victorias militares, cuando ganaban una batalla, Éxodo 15, versículo 1. O en Jueces 5:12. O el descubrimiento de un pozo, Números 21:17. Y en fiestas de la vendimia, Isaías 16:10. El cántico expresaba tristeza en ocasiones, según Salmos, segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 17 al 27. Y tenía incluso poderes curativos, primera de Samuel 18:10. El cántico a Dios era simplemente oral y memorizado, según Deuteronomio 32, 1 al 43. Y como una oración especial, como el caso de algunos salmos de David. El canto a Dios muchas veces era acompañado de instrumentos. El canto fue siempre un importante vehículo para el culto a Dios. Hacía parte del culto a Dios. Y Dios lo recibía como parte de ese culto a Él. La música instrumental fue realmente gloriosa, especialmente en la era de Salomón. Las escrituras sagradas insisten en la música coral. Primera de Crónicas 15:16. Primera de Crónicas 16:6, Primera de Crónicas 25 del 1 al 8, Segunda de Crónicas 5:12. Los judíos llegaron a considerar la voz humana como el único instrumento digno de expresar los sentimientos en el culto. Ya era otra forma, sin instrumentos. Nehemías 12, 21, 46. Los salmos son cánticos cuya ejecución se ha adaptado a estilos musicales muy variados, algunos llegando a extremos de la mundanalidad. Aún en la lectura pública de las Escrituras, muchos de estos cánticos eran colocados delante de la presencia del Señor, según Nehemías 8:1 al 18. La costumbre cristiana continuó estas prácticas judías de cantar a Dios. Los creyentes, vamos a entrar un poquito ya al Nuevo Testamento, lo que concierne con nosotros como creyentes, como cristianos. En 1 Corintios, capítulo 14, 26, se menciona que dentro de las prácticas del culto a Dios habían cánticos que eran denominados salmos, cánticos de adoración al Señor. Dentro de las instrucciones y recomendaciones de Pablo a la iglesia primitiva encontramos 2 puntos. Hablando entre vosotros con salmos, un texto de la Biblia. Repito, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Ese texto importante lo encuentran en Efesios, capítulo 5, versículo 19. Y lo repito, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Efesios 5, 19. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
y con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Otro texto, según Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ahora entramos al quinta pregunta. Son preguntas elementales. ¿Por qué leemos la Biblia? La palabra de Dios es la extensión de la personalidad y carácter de Dios. En otras palabras, la palabra es Dios, pero que está extendido. Ese carácter del Señor, a través de su palabra, está extendida hasta nosotros. Nosotros necesitamos a Dios, tenemos a Dios a través de su palabra. Y está investida de autoridad divina. Por tanto, debe ser acatada y obedecida tanto por los ángeles como por los hombres, según Deuteronomio 12:32 y en el libro de los Salmos 103, versículo 20. La palabra de Dios es permanente, no cambia. Isaías 48 y Mateo 22:35 y se cumple siempre. Isaías 55:11. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento se refiere al mensaje del Evangelio. Cuando hablamos de palabra de Dios, se está refiriendo al mensaje del Evangelio, a todas las 27 cartas del Nuevo Testamento. Se refiere al mensaje predicado por Cristo en los Evangelios y el mensaje predicado por los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo esto lo encontramos en los siguientes textos: Lucas 5:1, Lucas 8:11 al 21, Hechos 6:2, Efesios 6:17, Hebreos 6:5, Hebreos 13:7, Primera de Pedro 1:23. Y en este sentido se empleó también la expresión palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y la palabra también se refiere, la palabra de Cristo, según Colosenses 3:16 y Hebreos 6:1. Las palabras del Señor Jesús también se refiere, cuando se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la expresión palabras del Señor Jesús, según Hechos 20:35, Primera de Timoteo 6:3. Y ocasionalmente se le llama palabra de Dios. La palabra de Dios señala toda la voluntad o el propósito de Dios para los seres humanos. Lucas 11:28, Romanos 9:6, Colosenses 1:25 y Hebreos 4:12. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La expresión palabra de Dios en el Nuevo Testamento pocas veces se utiliza como palabra escrita, excepto en Marcos 7:13, cuando se refiere a la ley que los judíos anularon por su tradición, según San Juan capítulo 10, versículo 53, refiriéndose a los salmos, a la palabra escrita en los salmos, capítulo 82, versículo 6. Algunos aspectos sobresalientes de la palabra de Dios. Las escrituras dan testimonio de Cristo y de la vida eterna. Por eso es tan importante la escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Jesús es espíritu y es vida. Las palabras de Dios es la verdad que hace libres a los hombres. La palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios tiene poder creador. La palabra de Dios resiste a la tentación del diablo. La palabra de Dios echa fuera demonios y sana a los enfermos. La palabra de Cristo tiene autoridad que maravilla a los hombres. Los textos los encontrará en el manual escrito que generalmente se comparte con estas enseñanzas en audio. El poder sanador y libertador de Cristo queda plasmado en la Biblia con expresiones como cállate, sal de él, Marcos 1:25, Lucas 4:35, quiero, sé limpio, Mateo 5:24 y Marcos 2:11, extiende tu mano, Marcos 3:5, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, Marcos 9:25. Son expresiones de la palabra del Señor. Y continúa diciendo la Biblia, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Salmo 119:5. Con la palabra de Dios limpiará el joven su camino, Salmo 119:9. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, Jeremías 23:29. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Alabanzas al nombre del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Sexto, ¿por qué asistimos a la iglesia? Una de las más grandes bendiciones de todo creyente es el privilegio de hacer parte del pueblo de Dios. Es un privilegio, no cualquiera lo tiene. Y permanecer en la comunión en torno a la presencia del Señor, según Mateo 18:20. El salmista David habla sobre esto cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No como algunos dicen, juntos pero no revueltos. Aquí es juntos pero en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133. Y hace parte del propósito, la comunión nuestra, hace parte del propósito de Dios. Y el que los pueblos y reinos se congreguen en uno para servir a su Dios, según Salmos 102, 21 y 22. Dios tiene en alta estima cuando su pueblo se congrega para orar y ayunar. El convocar asamblea en torno al Señor hacía parte de las prácticas espirituales del pueblo de Israel. Joel, texto que tanto ha insistido como preámbulo del derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el caso de Joel, él decía: tocad trompeta en Sión, es decir, hagan bullicio, llamen, proclamen. Tocar trompeta era algo demasiado ruidoso. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Joel 2:15 al 16. Había que reunirse inclusive para cosas tan elementales como orar y ayunar. La reunión de 2 o 3 creyentes en torno al Señor trae su presencia, Mateo 18:20. Cada creyente se convierte en un leño que junto a otros leños da intensidad al fuego espiritual de Cristo, al fuego espiritual del Espíritu Santo. La exhortación apostólica de Hebreos que dice: no dejando de congregarnos como algunos, menos mal que no dice muchos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Las Escrituras muestran la urgencia para que el pueblo del Señor permanezca unido. Séptimo, ¿por qué ofrendamos? Ofrendar es sencillamente dar. Existen personas que están en contra de la ofrenda y hasta se han generado movimientos religiosos contradiciendo algo que es tan sublime como es el dar a Dios. Y algunos pregonan no hacerlo, pero están en contra de los principios bíblicos. La palabra ofrenda, que es corbán, es el término más común para referirse a los regalos que la gente podía traer a Dios, según Marcos 7:11. Hablemos un poquito de la ofrenda en el Antiguo Testamento. Desde la misma creación del hombre, cuando se instituyó la primera familia humana, los 2 hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, se presentaron ante Dios con su ofrenda. Eso está en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. En Éxodo 35:29 vemos como el pueblo de Dios traía sus ofrendas a Jehová. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. Dios no quiere nada obligado. Todo el pueblo traía a la casa de Dios ofrendas voluntarias, lo que su corazón le decía para la obra de Dios y para que la obra de Dios pudiese prosperar. Alabanzas al nombre del Señor. Ofrenda voluntaria en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces la ofrenda. Jesús mismo puso ejemplos patéticos acerca de ello e incitó a sus discípulos a hacerlo. La primera instrucción que recibió el leproso que fue sanado fue: muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Está Mateo 8:4. Jesús recomendó a ofrendar en paz
Y lo dijo de la siguiente manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23. Jesús recomendó dar generosamente. Él mismo lo dijo. Lucas 21, del 1 al 4. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, resalta la generosidad de los cristianos del primer siglo, hasta el punto que no solo daban sus ofrendas, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32 al 37. ¿Cómo debemos ofrendar nosotros? Con voluntad y alegría. Eso se llama actitud. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerde que la actitud es un asunto del corazón. 2 Corintios 9:7. Con disposición, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 8:3. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que cada uno tiene y no según lo que no tiene. 2 Corintios 8:12. Quien ofrenda debe estar dispuesto. ¿Cómo debemos ofrendar? Con voluntad y alegría, con disposición, con regularidad. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. 1 Corintios 16:2. La promesa es: haz esto y Dios proveerá abundantemente, según Proverbios 3:9 al 19, y no habrá suficiente lugar para recibir. Malaquías 3:10. Con sacrificio. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21:3. Y David tuvo esa actitud. Y cuando dijo: porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. 2 Samuel 24:27. ¿Cómo debemos orar? Primero, con voluntad y alegría. Eso es actitud. Segundo, disposición. Tercero, regularidad. Y cuarto, sacrificio que nos cueste. Dios les bendiga a todos.